Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nació en Tarso, Cilicia, aproximadamente en el año 5 o 10 después de Cristo. Pablo es llamado el apóstol de los gentiles. Él fue misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesias, estratega y visionario. Los estudiosos bíblicos dicen que después de nuestro Señor Jesucristo, Pablo es el hombre más influyente de toda la historia de la humanidad. Pablo fue usado por Dios para escribir 13 de los libros del Nuevo Testamento y llevar el Evangelio en presencia de los gentiles, reyes y al pueblo de Israel. En este video, estaremos hablando de la vida y obras del apóstol Pablo, y al final, veremos cómo murió. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te haga saber cada vez que subimos un video nuevo. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, nació en el seno de una familia acomodada de artesanos judíos fariseos de cultura helenística que poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios habituales en la comunidad hebrea del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuarlos en la escuela de los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel. Saulo adquirió así una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Debido a su estricta formación, Saulo se convirtió en un hombre celoso de la ley judía. Su aparición en la escena bíblica fue durante la muerte de Esteban. En Hechos, capítulo 7, versículo 58, narra que cuando apedrearon a Esteban, sus ropas lo pusieron a los pies de Saulo. El relato bíblico narra que Saulo asolaba a la iglesia. Arrestaban en la cárcel los jefes de los sacerdotes de Israel, le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Sin embargo, de camino a Damasco, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino. En el capítulo 9 de Hechos, narra que Saulo, cuando estaba yendo a Damasco para apresar a los cristianos, se le apareció Jesús en el camino y le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo le respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y Jesús le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuéstate es dar coces contra el aguijón». El relato bíblico narra que Saulo estaba temblando y temeroso, y le dijo a Jesús: «¿Qué quieres que yo haga, Señor?». Jesús le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué tienes que hacer». Entonces, Saulo se levantó y, abriendo los ojos, no veía nada. Con la ayuda de otra persona, pudo entrar a Damasco y ahí estuvo ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Las Sagradas Escrituras narran que en Damasco había un hombre temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo. Su nombre era Ananías. Jesucristo habló a Ananías por medio de una visión y le ordenó que fuera a orar por Saulo. Sin embargo, Ananías había escuchado de la fama de Saulo como perseguidor de la iglesia. Por esta razón, tuvo temor de ir a orar por él. Pero Jesús le dijo: «Ve, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Y es así como Ananías fue al lugar donde estaba Saulo y oró por él. El relato bíblico narra que Saulo, en ese momento, recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. En Gálatas, capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol narra que después de su conversión, se fue a Arabia y estuvo por un periodo de 3 años. Los estudiosos bíblicos dicen que Pablo se fue a Arabia para ser instruido por el Señor Jesucristo, ya que en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo narra que el Evangelio no lo aprendió de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Después de su estadía en Arabia, Pablo volvió a Damasco y luego subió a Jerusalén. Durante 15 días, estuvo con Pedro en Jerusalén, y pasado ese tiempo, se fue a las regiones de Siria y Cilicia, y ahí anunció el Evangelio de Dios. Las iglesias, al ver predicar al apóstol Pablo, daban gloria a Dios, ya que habían oído que antes Pablo era un ferviente perseguidor de la iglesia. En Hechos, capítulo 13, vemos que el Espíritu Santo es quien ordenó el inicio del primer viaje misionero del apóstol Pablo.
Leamos lo que dice el texto bíblico. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Ner, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer viaje misionero del apóstol Pablo marcó un hito importante en la expansión del cristianismo. En este primer viaje misionero, las personas que acompañaron al apóstol Pablo fueron Bernabé y Juan Marcos, quien fue el autor del Evangelio de Marcos. En este primer viaje misionero, el apóstol Pablo pasó por muchos sufrimientos, y estos sufrimientos tal vez fueron el motivo principal para que Juan Marcos abandonara a Pablo y a Bernabé y se volviera a Jerusalén. Leamos en Hechos, capítulo 13, versículo 13, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, música. Juan Marcos severamente se desanimó por la dureza de lo que veía en el camino y decidió volver a las comodidades del hogar. Sin embargo, Pablo y Bernabé siguieron adelante con ese primer viaje misionero. En Hechos, capítulo 14, versículo 19, narra que el apóstol Pablo, en este primer viaje misionero, fue apedreado en la ciudad de Listra. Todos pensaron que Pablo había muerto en este apedreamiento, por esta razón lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad. Sin embargo, estando fuera de la ciudad, milagrosamente, Pablo se levantó y siguió su camino. Con la difusión del Evangelio por el mundo gentil, los esfuerzos del apóstol Pablo por llevar el Evangelio de Jesucristo fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él en el establecimiento de los fundamentos de la doctrina y las prácticas cristianas. Asia y Europa fueron llenas del Evangelio a través del apóstol Pablo. Él fue el único en la historia de la redención responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. La tradición cristiana afirma que Pablo fue ejecutado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. Según esta tradición, Pablo fue decapitado en el circo romano, donde se llevaban a cabo los juegos y las ejecuciones públicas. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo para todos los que seguimos a Jesús. Pablo fue un hombre que no le importaron las riquezas ni la fama, él solo deseaba llevar el Evangelio por amor a Cristo. Y ese amor fue el que le ayudó a soportar muchos sufrimientos. Así estamos llegando al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo.